Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. ¡Comenzamos! Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este 18 de marzo de 2021. La temperatura 31 grados centígrados. Le quiero ofrecer antes que nada una disculpa por un poquito de minutos de retraso, pero le cuento que me están diciendo que en la madrugada detuvieron a una malhechora, a una pues una persona que delinquía en el tema de los que tienen ahí negocios y todas estas situaciones. La detienen y entonces toda la parte del centro de la Ciudad de México para poder cruzar y llegar hasta las instalaciones de Proyecto Radio MX, ahí por Televisa Chapultepec, donde tienen retenida a esta mujer en el búnker. Al parecer, pues bueno, todos los manifestantes, todos sus apoyos, han hecho diversas marchas, no solamente en ese punto en donde está ella, sino también en otras situaciones, en otras partes, también en Insurgentes Sur, me comunican, en San Cosme, etcétera. Entonces yo le invito a usted a que no forme parte de este tipo de manifestaciones y no puede ser posible que por una delincuente estemos pagando los que sí trabajamos y hacemos las cosas bien. Así es que tache para esta persona tan fea. Hoy no me cayó muy bien. Vamos a hablar de cosas interesantes de lo que nos refiere al Pulso Saludable del día de hoy y le cuento que tenemos un programa bastante interesante. Hoy vamos a platicar con un experto sobre un tratamiento que ya lleva un año en el que se empezó a aplicar ya en nuestro país a pacientes que sufren de la diabetes mellitus del tipo 2 con muy buenos resultados y vamos a platicar con el experto de cómo va este medicamento que es muy innovador, revolucionario en la forma en la que se administra. Ya lo conocerá más adelante usted que sufre de esta enfermedad. Hoy le cuento también que se dio a conocer en la mañana por parte del Instituto Nacional de Salud Pública la encuesta, la INSANUD 2021, y justamente hablaban de lo que ha vivido la infancia en materia de alimentación, de salud alimentaria durante esta pandemia, la COVID-19. Va a enterarse usted más adelante a través de las comunicaciones de Pulso Saludable sobre todo lo que nos está arrojando esta pandemia. Pero es importante que ahora usted tome conciencia de la salud de sus hijos, que es muy importante. Afortunadamente ya tenemos estrategias bien delineadas, como el etiquetado frontal y algunas otras como el que ya no exista el salero en la mesa, etcétera, pero siguen siendo sumatorias y desafortunadamente todo inicia con el origen, le llamo yo, y el origen es el sobrepeso, y del sobrepeso viene la obesidad y de ahí las complicaciones, así es que hay que poner mucho más cuidado. En este tema de la alimentación hay elementos muy prácticos y muy saludables de los llamados superalimentos. Usted investigue qué son los superalimentos y le voy a dar un ejemplo de uno de ellos, el agua y las manzanas. Así es que imagínese usted, si le estoy diciendo superalimentos, todo lo que contiene una manzana, una simple manzana, y beber agua simple, también es un superalimento, la miel es un superalimento, así es que hay que consumir más de estos productos. Así es que vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, también tenemos deporte y por supuesto el tema inicial de este día. Adelante. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. Y ya se encuentra conmigo a través de la aplicación de Zoom el doctor Víctor Manuel Ávila Rodríguez. Él es médico psiquiatra y paidopsiquiatra,
jefe de la División de Servicios para Médicos del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Él, cuando digo psiquiatra, es un psiquiatra que también puede ver a adultos, pero también tiene esta subespecialidad que son los pequeñitos, los niños, y vamos a platicar con él sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el conocido como TDA. Y resulta que de pronto tenemos la llamada en casa, yo en lo particular no tengo hijos, pero sí sobrinos, y de pronto tenemos la llamada en casa de las maestras, de los maestros, de las mises, y de pronto pensamos o creemos que toda la hiperactividad resultaría ser TDA, y esto no es cierto, pero los que sí realmente tienen esta condición de salud deben de recibir el tratamiento en tiempo y forma multidisciplinario para evitar complicaciones en el futuro, y de ello nos va a platicar el experto. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liliana. Muchas gracias por la invitación y este espacio para poder hablar de este tema tan interesante. Gracias, doctor. Le agradezco mucho el tiempo. Sé que ustedes allá en el hospital tan bonito y tan interesante, la dinámica que siempre tienen con los pequeños, ahora están parcialmente funcionando, pero de todas formas la condición de un paciente que vive con este trastorno, no sé si sea un origen genético, si algo al momento de que se juntaron el óvulo con el esperma y la formación de este nuevo ser humano, ahí algo falló o qué da origen a este trastorno, doctor. Bueno, es una pregunta interesante, Liliana, porque, este trastorno por déficit de atención y hiperactividad lleva mucho tiempo estudiándose, pero lo que sabemos actualmente es el componente genético, estos factores hereditarios, sí tienen un papel predominante para poder decir que una persona puede tener una mayor o menor probabilidad de padecerlo. Se habla, algunos estudios mencionan que hasta un 80% de los casos con TDA se pudieran atribuir una causa genética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos encontrar, si hacemos un rastreo ahí con la familia, pues algún familiar o varios que tuvieran estas mismas sintomatologías o cuadro clínico, aun cuando no estén diagnosticados. El otro 20% que sería el responsable del resto de los casos, bueno, ahí sí ya las causas son muy variables. Claro. Podemos estar hablando de problemas durante el nacimiento, factores de riesgo neurológico como en el embarazo, que la mamá y el papá vivan en una zona de alto riesgo por contaminación por metales pesados, mamá haya consumido alcohol, tabaco, otras sustancias durante el embarazo, e incluso algunos estudios más o menos recientes hablan que, bueno, la edad paterna grande, elevada, pues también podría ser un factor de riesgo para que niños o niñas pudieran tener un trastorno por déficit de atención. Mire, doctor, usted toca un tema bastante interesante porque, bueno, a veces ahora en estas nuevas modalidades, en la modernidad, en la que las mujeres postergamos demasiado esta idea de llegar a tener hijos y en el camino de pronto encontramos a una pareja y esta pareja resulta ser añosa, sin el afán de ofender a ningún caballero que amablemente nos escuche. Resulta que también es un proceso entonces en este tema de puntual atención, porque sabía que era un tema en la parte metabólica y que podía condicionar a este niño a la diabetes, a la obesidad, pero entonces también ya hay hipótesis sobre este tema del TDA. Sí. Antes, digamos, hace una década se le daba mucha importancia solamente a la edad materna, ¿no? Sabemos que una mujer que concebía o tenía un embarazo a una edad ya muy avanzada, estamos hablando de 40, 45 años, pues obviamente esto la predisponía al producto a tener algunas patologías, ¿no? O algunas alteraciones genéticas, hablando más concisamente de la trisomía 21, llamado comúnmente síndrome de Down. Pero no, ahora sabemos que también la edad paterna influye mucho, no solamente para que el niño o la niña que se va a concebir pudiera tener trastornos por déficit de atención, sino también se habla también, por ejemplo, de trastornos del espectro autista, o incluso algunos otros trastornos del neurodesarrollo, o incluso padecimientos como la esquizofrenia. Claro. Ahora bien, doctor, en este condicionamiento de estos factores
qué es lo que realmente ocurre no sé si intervengan ahí estos neurotransmisores, estos elementos químicos, mensajeros, las sustancias, las neuronas, qué es lo que realmente pasa que se convierte en este trastorno o en esta condición de hiperactividad y a veces de euforia para estos pequeñitos. Sí, bueno, es una serie de factores. Sería un error o muy simplista o reduccionista hablar solamente de una cosa. Pero para ponerlo en términos simples, sencillos, didácticos, podemos decir que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un estado hipodopaminérgico. ¿Sí? Bien. No hay que tomarlo en cuenta como que solamente está baja la dopamina, sino que hay una serie de factores que hacen que, bueno, a veces la dopamina no sea baja, pero que no esté funcionando de la forma correcta. Claro. Y en ese sentido, como mencionamos hace rato, que tiene un componente genético, pues hay que hablar que hay una situación poligénica. O sea, el TDA no se presenta por la presencia o ausencia de un solo gen, sino que es una mezcla de varios genes en distintos cromosomas, que al final de cuentas van a producir alteraciones tanto en el funcionamiento neuronal como en el funcionamiento sináptico, que va a afectar principalmente a la dopamina, aunque no exclusivamente, también está relacionado algunos otros neurotransmisores como serotonina o noradrenalina. Claro. Pero bueno, si lo quisiéramos poner en términos muy, muy sencillos, hablaríamos de que el cerebro de un niño o una niña o un adolescente o adulto con TDA es un estado, es un cerebro que está funcionando en un estado hipodopaminérgico. Hipo significa de menor. Hacia la baja, ¿sí? Hacia la baja o como si no hubiera tanta dopamina. Bien. Ahora, ¿cómo los papás en casa tendrían esta visualización o este feeling, le llamaría yo, a lo mejor es muy atrevido decirlo así, doctor, usted me corregirá, para poder identificar que en su pequeñito algo no funciona con el patrón establecido socialmente, que no necesariamente tiene que ser el más adecuado, pero si se compara con algunos otros pequeñitos, tal vez este niño resalte o esta niña resalta por ciertas actitudes o conductas. No estás tan equivocada, Liliana. Sí, muchos papás se dan cuenta, sobre todo si ya tuvieron hijos previos o han tenido contacto con otros niños, como sobrinos, otros hijos en la familia, sí se dan cuenta de repente que hay ciertas cuestiones en neurodesarrollo que saltan a la vista, ¿no? No es raro que alguna mamá en una entrevista, en una consulta, te digan, doctor, yo desde que lo tenía en mi vientre, yo ya sentía que algo venía distinto, porque sentía que se movía mucho, daba muchas patadas, ¿no? Es más, hasta decíamos de broma que iba a ser futbolista. Claro. Y esto de repente en los meses, los papás que son un poquito perspicaces, observadores, pueden decir, es que sí giraba mucho en la cama, es más, se me cayó algunas veces de que lo dejaba solo 3 segundos y ya iba para el borde. Y eso no solamente puede ser observado por los mismos papás, sabemos que las familias mexicanas somos familias que convivimos con los tíos, primos, abuelos. Ellos también pueden hacer estas observaciones de que un niño o niña pues a lo mejor no está cumpliendo con los parámetros que ellos consideran más o menos adecuados para el desarrollo según la edad, ¿no? Y aún así, tenemos otro gran informante que podría ser no solamente los adultos de esta familia, sino pues los niños cuando empiezan su etapa preescolar. Muchos maestros también muy perspicaces, porque al final de cuentas tratan con niños y niñas todo el tiempo, también pueden referirle esto a los papás. Entonces, sí puede haber muchos factores y muchos observadores que puedan decir, esto no va tan bien y tal vez necesitamos la opinión de algún experto. Claro. Ahora bien, yo recuerdo cuando recién empezaba el uso del Ritalin y muchos papás y muchas organizaciones también de la sociedad civil empezaron de alguna manera a estigmatizar tanto la condición como el tratamiento. Y yo hoy quisiera preguntarle, ¿cómo sería el futuro profesional, social, cultural de un pequeñito que requiera de tratamiento independientemente del que sea necesario versus aquel que no reciba este tratamiento por este estigma que pudiera socialmente estar
eliminándole esta posibilidad en casa, en la familia, al pequeñito, a la pequeñita? Esta pregunta precisamente es de lo que más se ha estudiado, porque bueno, sabemos que el TDA cada vez tenemos más estudios científicos que abordan distintos aspectos, pero lo que sí sabemos muy bien es cómo es más o menos la evolución natural de un individuo, hombre o mujer, a lo largo de la vida sin tratamiento, lo que los médicos llamamos evolución natural de alguna condición. Lo que va a suceder primero son las alteraciones que va a haber en la infancia, que sabemos que estos niños o niñas pues van a empezar a tener problemas en el ámbito escolar, los van a empezar a reportar que no tenían trabajos, que no tenían tareas, que simplemente se les olvidan entregarlas, y también puede empezar a haber muchas quejas en la escuela por aspectos de conducta, que no se permanece en su asiento, que se enoja fácilmente, incluso involucrarse en peleas o en riñas con los compañeros. Claro. Pero bueno, estos son, digamos, las primeras cosas que se van a ver en esta evolución natural, pero ese niño y niña siguen creciendo, se van a convertir en adolescentes, y estos mismos síntomas, pues obviamente van a una expresión clínica diferente. Ya va a empezar a haber problemas incluso de deserción escolar, discusiones, reportes en la secundaria por problemas de conducta más graves, y en la adolescencia se hace muy latente este riesgo aumentado para consumir sustancias. Bien. Y cuando digo sustancias me refiero a cualquier sustancia que pueda tener a su alcance un adolescente: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. Claro. Lo que tenga a su alcance. Claro. Sabemos que los niños y niñas con TDA, los adolescentes, tienen 4 veces el riesgo para consumir o para desarrollar algún problema de consumo de sustancias. No quiere decir que un niño, una niña, un adolescente no tenga riesgos para consumir eso en la adolescencia, pero se multiplica por 4, lo cual es exponencialmente grandísimo. Es un grave problema de salud pública. Exacto. Estos chicos también tienen un riesgo aumentado en la adolescencia de un inicio de vida sexual temprano. Por lo tanto, también van a tener un riesgo aumentado de embarazos no planeados, de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Más adelante, bueno, pues estos adolescentes van a pasar por la preparatoria, algunos llegarán a la universidad y a la vida adulta, y lo que sí sabemos es que un niño o niña que no es tratado tiene un mayor riesgo de comorbilidad. ¿Y cuáles son la comorbilidad más frecuente en esta condición llamada TDA? Bueno, problemas de conducta, ya lo mencionamos, consumo de sustancias, ya lo mencionamos, pero también los trastornos afectivos es algo muy importante. No es nada descabellado pensar que un chico o una chica se pueda complicar con un cuadro depresivo, con trastornos de ansiedad, y en la etapa adulta, pues también sabemos muy bien que pueden convertirse en adultos que tengan muchas dificultades para mantener trabajos estables, son mucho más propensos a tener accidentes de cualquier tipo, domésticos, automovilísticos, también hay una alta probabilidad de que tengan dificultades con sus relaciones interpersonales, que se va a traducir en dificultades para mantener relaciones de pareja. Aquí pudiéramos ver historias de divorcios, de rupturas amorosas, o incluso de amistades o problemas familiares. Entonces, sí sabemos muy bien que a un chico o una chica que no recibe su tratamiento, hay un riesgo aumentado de presentar complicaciones a lo largo de la vida, dependiendo de su etapa de desarrollo. Claro. Ahora bien, doctor, ¿cómo diagnostican, cómo definen que este pequeñito, pequeñita llegan a sufrir de este trastorno, y cómo deciden quién sí va a ser medicado o todos indefinidamente van a recibir este tipo de tratamiento? Me refiero al farmacológico, adicionado a, entiendo que es multidisciplinario, adicionado tal vez a terapias conductuales, etcétera. Sí, bueno, el tratamiento es multimodal. Esto siempre hay que explicárselo a la familia. Y tratamiento multimodal significa que, bueno, va a haber una parte farmacológica, pero no menos importante o igual de importante, o yo les digo incluso un poco más importante que el medicamento, todas las intervenciones psicosociales. Y en conjunto es lo que nos va a dar un tratamiento exitoso. Por aislado, tanto el tratamiento farmacológico por sí solo no va a producir la suficiente mejoría, va a producir una gran mejoría. Tiene que ir, digamos, el combo completo, ¿sí? Entonces,
el diagnóstico se hace en base a una valoración clínica completa que va a incluir la entrevista con el niño, la entrevista con los papás. Podemos tener información de otras personas, como pudieran ser los maestros, a través de llamadas directas o a través de cuestionarios que nos puedan hacer el favor de llenar. Y una vez teniendo todo esto, que muchas veces, puede ser después de una consulta larga o varias consultas, si hubiera mucha información que recabar, es cómo se hace el diagnóstico. Si fuera necesario, se pueden pedir algunos estudios complementarios. No es la regla. Solamente si tenemos dudas de algún diagnóstico diferencial que pudiera estar sucediendo, como pudiera ser epilepsia, pues se pide un electroencefalograma, ¿no? Si estamos sospechando que el niño está distraído, pero puede ser porque no ve bien, claro, o no escucha bien, pues lo canalizamos con el especialista necesario, ¿no? Ya sea el foniatra, oftalmólogo, para que nos diga si la inatención o esta distracción o impulsividad solamente se debe a que el niño no alcanza a ver el pizarrón o no escucha las indicaciones de la maestra. Pero obviamente todo esto se hace después de una valoración clínica, médica, completa. Muy bien. Doctor, ya la gente se empieza a hacer presente con algunas dudas que en el trayecto de la explicación que usted nos ha dado tan ilustrativa se han ido resolviendo. Pregunta también Sandy Alman, si los niños con TDA deberían asistir a una escuela especial. Y bueno, del tratamiento preguntaba que cuáles, pero si nos pudiera ayudar con esto, doctor. Sí. No, un niño con TDA no necesita educación especial, a menos que hubiera de forma paralela un problema cognitivo, como por ejemplo discapacidad intelectual. Pero un niño con TDA sin ningún problema cognitivo, estoy hablando de ningún problema de discapacidad intelectual, no puede ir a una escuela regular. Sí, nos apoyamos con los maestros, que pueden ser grandes aliados en el tratamiento multimodal, para que hagan pequeñas adecuaciones que favorezcan al niño o a la niña con TDA, ¿no? Como por ejemplo, para decir de forma rápida, pues sentarlo adelante del salón, cerca del escritorio, alejado de puertas y ventanas, que pueden ser un factor de distracción, favorecer que sean, pedirle tareas o actividades escolares precisas y concisas, y no darle una lista enorme que a lo mejor cuando terminan la lista el chico ya no está poniendo atención. Entonces, no es necesaria educación especial, pero sí una sensibilización por parte de los maestros para saber cómo, con qué pequeñas modificaciones en el aula pueden favorecer mucho al alumno en este caso, ¿no? Bien. Y bueno, respecto a la otra parte de la pregunta, bueno, el tratamiento es, como les mencioné, la parte farmacológica, que bueno, tenemos varios medicamentos que están aprobados por distintas instituciones, o bueno, por parte de los americanos, la FDA, pero en México no tenemos, digamos, tanto arsenal como en Estados Unidos, pero tenemos medicamentos que funcionan bastante bien. Se ven en la cabeza 3. Pero aparte de eso, también la importancia de las intervenciones psicosociales, donde educamos o enseñamos a los papás, a las mamás, a la familia extensa, si es que viviera ahí algún familiar de la familia extensa, a cómo manejar la conducta, cómo enseñarle a estructurar sus tiempos de actividades, cómo manejar los tiempos, cómo empezar a hacer la anticipación de sus actividades, que al final de cuentas todo lo que estamos haciendo con esto que comento es incidir en esa parte del cerebro, que es el área prefrontal, que es donde está ocurriendo todas estas dificultades de estos tipos. Entonces, sí, hay muchas alternativas farmacológicas en México, no tantas como en otras partes del mundo, pero son bastante efectivas. Muy bien, también pregunta Tali Ortiz que si estos tratamientos generan adicción, que es un tema de mucho controversia y de temor de los padres, ¿va a ser un tratamiento a la larga y que va a generarle una adicción, doctor? Es la pregunta más común que nos hacen los papás, ¿no? Y es válida. Siempre existe esta preocupación de si alguno de los medicamentos que le voy a dar a mi hijo, a mi hija, pueda tener alguna complicación a corto, mediano o largo plazo. Y hablando del metilfenidato, digamos la marca más conocida, o Salim, como lo mencionaron hace ratito, pues no, el potencial de abuso es bajísimo, es prácticamente inexistente. Es un medicamento bastante seguro, ¿sí? Si se sabe usar de la forma correcta.
es tan seguro, nomás por ponerlo en contexto, que lleva décadas en el mercado. Claro. Y siempre cuando hablo de medicamentos en estos talleres que dan a los papás o los maestros, siempre pongo este contexto de que es raro que un medicamento, y no hablo nada más de los psiquiátricos, un medicamento de cualquier índole, dure tanto tiempo en el mercado siendo vigente. ¿Por qué? Porque o se detecta que ocasiona problemas, sale del mismo. Claro. Uno nuevo que resulta ser mucho mejor y que trae más beneficios. Metilfenidato, que es este medicamento que de repente está estigmatizado, pues ha durado tanto tiempo en el mercado porque no ha llegado un medicamento que pueda arrancarlo totalmente y que ha demostrado un buen perfil de seguridad. O sea, sí tiene efectos secundarios como cualquier medicamento, pero tiene un perfil de seguridad muy bueno, que para que llegue a haber un efecto secundario notable o de estos de alto riesgo, pues sí tendría que pasar algo muy grave. Utilizado por los especialistas, de forma correcta, es un medicamento bastante efectivo. Muy bien, doctor, quisiera platicar con usted eternamente, pero el tiempo en la radio a veces es tan lento o tan rápido como el ponente lo decida, y hoy usted nos ha marcado una pauta bastante interesante, pero se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Doctor, ¿cuál sería este mensaje final para poder apoyar a las y los papás y sobre todo a los pequeñitos con esta enfermedad? Bueno, trastorno, ¿no? Porque no es enfermedad, trastorno. Sí, bueno, sí, es una condición realmente. Pues mi mensaje final sería que tienen dudas, acérquense al especialista adecuado, que en este caso es el psiquiatra infantil. Él es el experto para poder tratar cualquier trastorno mental o de salud mental relacionado con niños, niñas y adolescentes. Y que, como sucede en cualquier área de la medicina, entre más oportuno, temprano, sea el diagnóstico y por lo tanto un tratamiento, pues siempre será mucho mejor el pronóstico. Muy bien, doctor. Le agradezco enormemente haber participado con nosotros esta tarde con su conocimiento sobre este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDA. Siéntase bienvenido, vuelva pronto, por favor, doctor. Le mandamos un abrazo desde la sanísima distancia y desde esta maravilla ahora que es el Zoom, pero prefiero a Facebook. Le mando un abrazo y todo mi cariño. Cuídese mucho, por favor. Luego, síganse cuidando. Adiós, bye. Buenas tardes. Ahí la voz del doctor Víctor Manuel Ávila Rodríguez. Le decía yo, médico psiquiatra y psiquiatra, jefe de la División de Servicios Paramédicos del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, y por supuesto gracias al doctor Emanuel Sarmiento, el director de esta institución que siempre nos apoya con los médicos de enorme prestigio y talentosísimos que tenemos en nuestro país. 4:30 p.m. de este 18 de marzo de 2021. La temperatura 31 grados centígrados. Saludos a Aitana y a Matías que me están escuchando. Los amo. Adiós. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada.
Pulso Saludable hoy nos acompaña De la tarde con 33 minutos de este 18 de marzo de 2021, la temperatura 31 grados centígrados. Ya se encuentra conmigo también a través de la plataforma de esta nueva alternativa de comunicación que es Zoom, el doctor Mike Vivas. Vamos a platicar con él, enseguida le comparto cuál es el cargo que ocupa actualmente el doctor Mike. Y vamos a platicar con él sobre un tratamiento que hace aproximadamente un año, un poquito más, en México se empezó a utilizar para los pacientes que viven con diabetes mellitus del tipo 2. El principio activo, la sal de este medicamento, se llama semaglutida y cumple su primer año en México. Así es que vamos a platicar con él y todas las maravillas que produce en el organismo de quien vive con esta condición metabólica, también conocida como diabetes mellitus del tipo 2. Bienvenido y muy buenas tardes, doctor Mike. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, le agradezco estar con nosotros. Sé que tiene mucho trabajo y en verdad tengo muchas interrogantes acerca de este medicamento. Revisaba la información que me hicieron favor de proporcionarme previo a esta entrevista y veía que es un medicamento que cumple como que con muchas, hay que darle check a muchas circunstancias que puede favorecer la salud del individuo, la que vive con esta condición de diabetes mellitus, pero algo que siempre preocupa mucho al paciente es esta pérdida de peso y parece que también en esto contribuye. Cuéntenos un poquito, por favor, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer como un preámbulo muy corto para plantear la necesidad de tener medicamentos innovadores como estos en México, en nuestro país. Hace muy poco tuvimos la fortuna de tener la encuesta de salud, donde habla de la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que viven con diabetes en México, y tiene una prevalencia bastante alta, del 10.3% de la población. 8.6 millones de personas viven con esta enfermedad en México, pero se estima por proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes que puede llegar a ser 14 millones. Y si no hacemos algo de manera preventiva, para el 2045 podrían llegar a ser casi 23 millones de personas. Claro. Entonces, la diabetes, que es una alteración de la glucosa, del metabolismo de la glucosa, una disglucemia, pues está asociado a una comorbilidad, o sea, otras enfermedades desencadenadas por esta patología, que todavía hoy en día, a pesar de que tenemos más de 100 años, o vamos a llegar a los 100 años del descubrimiento de la insulina e innovación, pues todavía tenemos necesidades no satisfechas. Entonces, es allí donde entra semaglutida, esa nueva terapia biológica que tenemos en México. Es un péptido, o sea, es una proteína que es 94% similar a una proteína que los humanos tenemos, que ayuda a regularizar el metabolismo de la glucosa en sangre. Eso quiere decir que facilita la entrada de glucosa a las células del cuerpo humano como sustento energético y por ende pues disminuye, digámoslo así, los niveles plasmáticos de glucosa en sangre. Claro. Como usted lo decía, ya hace un año la tenemos disponible en México, afortunadamente, y este es un medicamento que tiene varias funciones y varios beneficios. Lo primero, pues es un antidiabético, disminuye los niveles de azúcar en sangre. Por otro lado, controla y logra la disminución de peso en las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2. Importante resaltar que aproximadamente el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. Y estas dos condiciones agravan todavía mucho más las condiciones del paciente que padece diabetes. Y algo adicional que es bien importante es que disminuye los riesgos de enfermedad cardiovascular. La primera causa de enfermedad de muerte en los pacientes, de mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es la enfermedad cardiovascular. Estamos hablando del infarto agudo del miocardio, del accidente cerebrovascular o de la muerte cardiovascular. Y este medicamento tiene beneficio en esas tres pilares: glucosa, peso y beneficio cardiovascular.
Le recuerdo a la gente que estamos platicando con el doctor Mike Vivas, él es director médico clínico, regulatorio y de calidad de Novo Nordisk, México. Esta compañía es Noruega, ¿de dónde es? ¿De Europa, doctor? Danesa. Danesa. Sí, es danesa, sí, cómo no, danesa. Invíteme, ahora que todo regrese a la normalidad, a conocer sus instalaciones allá, porque este tipo de medicamentos van evolucionando de una manera, igual que la tecnología, muy rápida, y entonces van brindándole al paciente opciones más específicas, como trajes a la medida. Esto podría llamarse en algunos años, o incluso ya con este producto estamos pensando en la medicina personalizada para este grupo poblacional con diabetes, doctor. Se acerca mucho más que personalizada, y es un término que se podría utilizar, pero yo diría que está mucho más adaptada a la fisiología, al funcionamiento normal de la fisiología del cuerpo y del metabolismo de la glucosa de los seres humanos. Claro. Como yo le comentaba hace un momento, es 94% igual, similar a una proteína endógena, es una proteína que nosotros los seres humanos producimos principalmente en el intestino delgado y que se secreta o se libera ante el consumo de glucosa. Este medicamento es exactamente lo mismo, se administra una vez por semana y cada vez que la persona come con diabetes tipo 2, estimula o promueve la liberación de insulina por el páncreas, y eso hace básicamente que la glucosa se pueda metabolizar, pueda entrar a las células. Es muy fisiológico, es muy relacionado a cómo funciona el cuerpo humano. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia? Y no sé si sea muy atrevido a hacer el comparativo, pero ¿cuál sería entonces la diferencia de quienes ya utilizan insulina como tal y este medicamento, que al final de cuentas entiendo que si ya no la produces o no produces la cantidad que requieres o no es de la cantidad que se necesita para el metabolismo del organismo, hay que traerla de forma externa? Este es el funcionamiento, pero ¿cuál sería esta diferencia entre uno y la otra, doctor? Sí, mira, ambas son alternativas para tratar al paciente diabético tipo 2, dependiendo del momento en el que el paciente esté. El paciente con diabetes tipo 2 tiene una historia natural de la enfermedad, o sea, una evolución de la enfermedad que lo lleva a que tenga primero resistencia a la insulina, después deficiencia en la producción de insulina por el páncreas, hasta ausencia de insulina en la producción del páncreas, porque el páncreas ya falla, ya no produce más. Bien. Entonces, este medicamento se utiliza y se beneficia mucho más en aquellos pacientes que todavía tienen algo de reserva, algo de función del páncreas antes de empezar insulina. Bien. Eso quiere decir que son pacientes que están con antidiabéticos orales, que no están controlados. Este es un beneficio muy en ese punto, en ese momento de la evolución de la enfermedad. Ya una vez el páncreas falle, ya toca utilizar insulina. Entonces, depende mucho del momento del paciente. Entre más temprano mejor, e idealmente antes que la insulina. Ahora bien, doctor, este tratamiento puede ser primer línea de tratamiento, es decir, en un paciente recién diagnosticado, ¿o en qué etapa de la enfermedad podría recomendarse? Yo diría que básicamente lo podría utilizar un paciente con reciente diagnóstico, pero el que más se beneficia es aquel paciente que ya viene con un tratamiento con medicamentos orales, no está controlado y a pesar de todos los esfuerzos que hace el médico y el paciente, no llega a las metas de glucosa en sangre que se requieren. Ese es el momento de administrar este medicamento, la semaglutida. Y entonces este medicamento, cuando usted se refiere a estas metas no alcanzadas, ¿pudiera evitar un pico postprandial? ¿Se beneficia en este momento? Y también pudiera evitar la hipoglucemia, estas bajas importantes tan temerosas mencionan los pacientes con diabetes mellitus. Sí, eso que acaba de mencionar usted es supremamente importante. Es un medicamento que, a pesar de que, o sea, se inyecta semanalmente, sí, pero su efecto en disminución de glucosa está cada vez que la persona come. Entonces, al desayunar, almorzar y a comer,
o comidas intermedias, el medicamento va y estimula en el páncreas la secreción de esa hormona que se llama insulina endógena que producimos todos, que facilita la entrada de glucosa a la sangre y por tanto la glucosa en sangre va a disminuirse hasta niveles fisiológicos. El otro elemento relacionado con la hipoglucemia, estos son medicamentos que tienen una relación muy baja con hipoglucemia, son muy seguros en ese sentido. El paciente que recibe este medicamento y sufre hipoglucemia es porque generalmente está combinado con otros medicamentos que sí predisponen a la hipoglucemia. Pero el medicamento como tal, semaglutida, la relación con hipoglucemia es muy baja. Ahora bien, doctor, rápidamente cuéntenos por qué tiene estos beneficios o cómo es que tiene el beneficio en la reducción al mismo tiempo simultáneo. Está beneficiando el tema de la insulina, del exceso de la asimilación de la insulina en la célula, pero también está ejerciendo un beneficio a nivel del peso corporal del individuo y también cardioprotector. ¿Cómo se logra todo esto con un solo biológico? Sí, el mismo biológico endógeno, y está hablando de semaglutida, que es un biológico que se administra semanalmente, tiene diferentes receptores en diferentes órganos o sistemas. Uno de ellos es el sistema cardiovascular. Allí ejerce un efecto antiinflamatorio, antiaterogénico, o sea, disminuye la progresión y la formación de la placa ateromatosa, grasa e inflamación de los vasos sanguíneos, que finalmente son los que desencadenan el infarto agudo del miocardio, la muerte cardiovascular o el accidente cerebrovascular. Entonces, al estabilizar la placa, al estabilizar, digamos así, el funcionamiento normal del vaso sanguíneo, de las coronarias del corazón, de las carótidas y las arterias cerebrales, hace que se disminuya el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular y de muerte cardiovascular conjuntamente en un 26%. Eso es un dato muy importante porque, como ya le comenté, la primera causa de mortalidad en el paciente diabético tipo 2 es la enfermedad cerebro-cardiovascular. Claro. Y lo segundo, hablando de peso, su relación con peso está muy con el efecto que tiene a nivel central. Cuando hago a nivel central, hago a nivel de los núcleos cerebrales que tiene que ver con la saciedad y con el hambre. Sí. Este medicamento disminuye la saciedad, aumenta la plenitud, eso quiere decir que disminuye las necesidades de comer durante el día, y además de eso, cuando la persona consume alimentos, se siente llena más rápidamente. Y eso pues se redunda en una disminución de ingesta alimenticia y por tanto disminución de peso de la persona. Dadas estas circunstancias del tratamiento, finalmente, doctor, ¿esto pudiera evitar de alguna manera o reduce el costo de los tratamientos actuales ya con el uso de este producto y pudiera eventualmente reducir, si es cardiópata, también sus tratamientos, y esto impacta benéficamente en el bolsillo, o esto es una ayuda adicional, pero sus tratamientos en materia de enfermedad cardiovascular seguirán al pie de la letra, como lo indica el cardiólogo? Mire, un dato muy importante que pasa en México y en todos los países de Latinoamérica y muchos del mundo, es que de cada 10 pesos del costo de la enfermedad, como usted lo acaba de decir, que no solamente son medicamentos, sino las enfermedades asociadas a la diabetes, como es el infarto, los problemas cerebrocardiovasculares, el riñón que también se lesiona, las enfermedades vasculares periféricas que terminan muchas veces en amputación, la ceguera, todas estas cosas, en la medida que se controle la diabetes se disminuye todo esto. Pero el costo grande de la enfermedad diabética está en lo que le acabo de mencionar, 2 a 3 pesos de cada 10 pesos que cuesta la enfermedad, o sea, el tratamiento más todas las enfermedades asociadas son por el medicamento, de 2 a 3 pesos. Y semaglutida va a solucionar muchos de los temas en muchos pacientes y por ende los costos y la carga clínica, o sea, la posibilidad de que eso esté presente va a ser menor. De los costos asociados por esas complicaciones, uno, y la carga clínica, o sea, la presencia de esas comorbilidades también se va a disminuir al administrar semaglutida subcutánea semanal. Muy bien, doctor. ¿Este medicamento se encuentra en México en la vía pública o solo en la privada o en ambas? En este momento está disponible en la privada, está disponible en las cadenas de farmacias, tanto en las normales, en las convencionales como en las virtuales, y por supuesto la organización pues está trabajando en buscar
cómo se puede codificar y cómo puede entrar en ese canal público que es supremamente importante. Muy bien, doctor. Pues le agradezco haber platicado estos minutos con este tratamiento tan interesante. Qué bueno que ya existan estas alternativas tan novedosas en nuestro país que pueden contribuir a alcanzar una meta que pronto se ha olvidado, pero también es una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un país para el 2030, tener un país con salud, y este tipo de medicamentos pueden contribuir a ello. Doctor, tenga usted excelente tarde, cuídese mucho. Muchas gracias, una buena tarde. Gracias. Ahí la voz del doctor Mike Vivas, director médico, le decía yo, clínico, regulatorio y de calidad de Novo Nordisk México, quien nos platicó de esta alternativa para pacientes con diabetes mellitus 2. 4 de la tarde con 48 minutos, pausa y vienen los deportes. Tengo más para usted. Minuto 87 del partido, no podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica, el estadio es una hoguera. La lleva el número 10, la lleva, la toca, gambetea, jugada de gol, 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 gol. Pulso Saludable Deportivo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Sin la presión. 4 de la tarde con 49 minutos, este 18 de marzo de 2021, la temperatura 31 grados centígrados. A ver si me ayudan en cabina, porque la gente se está quejando y dice que se escucha muy bajito la transmisión. Avísenos, por favor, para que aquí podamos resolver ese tema rapidísimo. Y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo y guapísimo George Negrete, que... Me lo voy a creer, Liliana Noble, cada vez que me presentas de esa manera. Entonces voy a decir George Negrete feo. ¿Qué te gusta? ¿Que te diga feo o guapo? Pues guapo, ¿no? No, o sea, Entonces, pues sí, es que guapo, es la pero me lo voy a verdad, creer. querido. Créetelo todo. ¿Y cómo van los deportes? Venga, mi George. Ay, ya me chivié, ya me puse hasta rojito. Pues mi queridísima Lilia, a todos nuestros radioescuchas en Proyecto Radio MX y del Pulso Saludable, Abierto Mexicano de Tenis, ya estamos en cuartos de final, mira, después de que el año pasado todavía estaba en duda si se iba a poder jugar, ya estamos en los cuartos de final, y pues buenos juegos ha habido en este Abierto Mexicano de Tenis Acapulco. Sabemos que está jugando en formato burbuja, y que pues por las cuestiones de la pandemia, desde el año pasado se arregló o se dijo que no iba a haber torneo de femenil, nada más de los hombres, y esto es porque el otro estadio que se estaba construyendo por la pandemia no se pudo acabar. Claro. Entonces, pues hoy son los cuartos de final, a las 6 de la tarde, a las 7:20 y a las 10 de la noche estarán jugándose los partidos, donde pues el británico Cameron Norrie va a jugar contra el alemán Dominik Keffer, el noruego Casper Ruud contra Alexander Zverev de Alemania, Stefanos Tsitsipas, este griego que sabemos eliminó a Rafa Nadal allá en el Australian Open. ¿Dónde? Pues es el que está ¿Perdón? Bueno, Stefanos Tsitsipas es griego y él es el que le ganó a Rafa Nadal en el Australian Open, y él va a jugar contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, y la otra llave es con Lorenzo Musetti contra Giorgio Dimitrov de Hungría. Esos son en las ramas de singles y pues bueno, en la parte de dobles, pues bueno, hay emoción porque todavía el mexicano Sebastián González y el brasileño Marcelo de Molinier todavía están en la pelea, y pues bueno, ellos estarán jugando también hoy por la tarde-noche su juego de cuartos de final contra el británico Joe Salisbury, y se me fue el nombre ahorita del compañero de este británico, es de Estados Unidos, de apellido Ram, me parece.
Bien. Por otro lado, mi Lili, también mucho fútbol. Sabemos que están jugando estuvieron jugando los cuartos de final de los octavos de final de Champions League como los octavos de la Europa League. Ya tenemos a los 8 que van a los cuartos de la Champions, que son 3 británicos, Liverpool, Manchester City y el Chelsea. De Alemania está en el Bayern Múnich, que es el máximo favorito para levantar la orejona, junto con el Borussia Dortmund, el PSG de Francia, el Porto de Portugal, el Tecatito Corona, y el Real Madrid, que después que había habido un poco de críticas, la verdad es que con buena autoridad le ganó al Atalanta 3-1, 4-1 global para posicionarse en los cuartos de final. Mañana a las 5 de la mañana de México es el sorteo, así que puede haber muy buenos juegos, que por ahí vaya un Real Madrid contra alguno de los británicos, o incluso uno de los británicos contra el Bayern Múnich. Va a estar muy, muy bueno. En la Europa League, pues también hoy se acabaron los juegos. Mañana a las 6 de la mañana es el sorteo, bueno, donde los marcadores pues más sorpresivos fue la eliminación del Tottenham de José Mourinho. El equipo inglés cae 3-0 contra el Dinamo de Zagreb y pues pierde el global 3-2. Es una gran sorpresa porque el Tottenham era de los favoritos para llevarse la Europa League. Y hace ratito, apenas a las 4 de la tarde, terminó el juego entre el Milan y el Manchester United. Se jugó allá en San Siro, en Italia. Gana el Manchester United 1-0, global 2-1. Queda fuera el Milan de Zlatan Ibrahimovic. Y pues el Manchester se afianza como ahora el máximo candidato para ganar la Europa League. Zlatan Ibrahimovic, que por cierto a los 39 años de edad, vuelve a ser convocado a la selección de Suecia. Y créanme, no es nada más por el nombre, es porque el señor está jugando a un gran nivel. Bien, mi Lili, pues hoy empieza la jornada de fútbol mexicano con un Pachuca Tigres y recordemos que ya se está jugando el preolímpico en Guadalajara de fútbol sub-23. Estados Unidos estaba ganando 1-0 al equipo de Costa Rica hasta el minuto 57 más o menos, y a las 6 de la tarde el equipo mexicano, el Tri, va contra el equipo de la República Dominicana a las 6 de la tarde. Hasta aquí mi reporte, mi Lili. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué hacemos? Pues antes de que te vayas, mi queridísimo George, ¿cómo va el tema de los Juegos Olímpicos cada vez más cerca? Y me dicen que tienes 2 minutos, entonces aprovéchalos, corazón, porque la COVID-19 sigue con todo lo que da. Hay una gran ventana de tiempo para poder apoyar a los atletas, que espero que los mexicanos vayan vacunados y los de otros países seguramente así pasará, y ya todos allá vacunados, pero finalmente esta enfermedad no da tregua y me parece, yo sigo pensando que es un poco aventurado, pero esperemos que todo funcione como lo tienen planeado. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate que es una pregunta bien interesante y un comentario bien acertado el que dices, Lili, porque sabemos que el comité organizador de Tokio no ve como una obligación llevar a los atletas vacunados, lo ponen como una recomendación, tomando en cuenta que los Juegos Olímpicos van a ser en formato burbuja, donde no va a haber espectadores internacionales, incluso los nacionales se maneja que sea en una mínima cantidad. El Comité Olímpico Español, por ejemplo, ya levantó la mano en ese aspecto y sí dijo que todos sus atletas que vayan a Tokio van a ir vacunados. Claro. En el caso de México, ya empezaron también a vacunar a algunos atletas que estarían ya con su participación asegurada para ir a Tokio 2020+1, y pues falta ver, con todo y que las Olimpiadas empiezan el próximo 23 de julio, pues, que son prácticamente 3 meses, claro. Pues bueno, todavía faltan muchas disciplinas que puedan contar con todos sus candidatos registrados para ir a las Olimpiadas. Es un muy buen punto. Se van a tener que afianzar y sobre todo levantar y expresar la mano cada comité olímpico del país para mandar a sus atletas ya vacunados, porque insisto, el comité organizador no lo ve como una obligación, pero sí como una recomendación que todos los atletas lleguen vacunados. Bueno, pues esperemos en próximas semanas que desistan, ojalá, y si siguen con esta tranquilidad o esta tensa calma y siguen pensando que es una buena opción, que por lo menos
sí estén todos vacunados. Sé que la vacunación es libre, ningún país en el mundo lo va a hacer obligatorio, pero creo que todos tenemos hoy la obligación de contribuir de alguna manera con la salud del otro, y la única forma de hacerlo hasta hoy en día es vacunándonos mientras no haya un tratamiento. Gracias, mi querido George. Te queremos. No, sí, Lili, a toda la producción. Nos estaremos viendo la próxima. Qué rápido se va la semana. Claro. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Y pues quédense en casa, es otra de las que nos quedan. Y cuidar a los mayores y a llevarlos a vacunar. Claro que sí, mi querido George Negrete guapísimo. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán y ya lo dijo George, si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.